10 de enero. Bienvenidos amigos televidentes a la emisión estelar de Telediario. Gracias por acompañarnos. A esta hora somos retransmitidos por Pública FM y por las plataformas de redes sociales. Además, a través de eltelégrafo.com.es. Los siguientes 60 minutos les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Revisemos primero los titulares. Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispone la obligatoriedad de presentar carnet de vacunación en el transporte interprovincial, intraprovincial y turístico. Además, ha exhortado que los municipios con competencia en el transporte hagan lo mismo. Suspensión de clases se aplicará a educación inicial y el llamado servicio familiar de primera instancia. Así lo resolvió la cartera de Estado. Asamblea con el 30% de contagios retoma su trabajo de manera telemática. La Comisión de Justicia sigue con el análisis de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. En deportes, Novak Djokovic gana la batalla judicial en los tribunales de Australia y el jugador ya se entrenó en Melbourne, aunque el gobierno de ese país analiza quitarle la visa, lo que podría dejarlo sin entrar al país por 3 años. En lo internacional, en Estados Unidos, un incendio mortal deja 19 víctimas, 9 de ellos menores de edad. Ocurrió en el barrio del Bronx, en el estado de Nueva York. Iniciamos contándoles que a partir de este miércoles 12 de enero la presentación del carnet de vacunación anti-COVID-19 será obligatoria para acceder a servicios de transporte intra e interprovincial y turístico en Ecuador. Así lo anunciaron autoridades integrantes del COE Nacional. A partir de este miércoles 12 de enero será obligatorio presentar el carnet de vacunación en los transportes intraprovinciales, interprovinciales y turísticos. Así lo confirmó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro. No solamente para los pasajeros, también es una obligación para el operador, para el conductor, ¿no es cierto?, para el ayudante de las operadoras de transporte, y este control también se va a realizar de manera aleatoria por parte de la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador y los agentes civiles de tránsito. En las terminales terrestres también se solicitará el carnet de vacunación al ser centros comerciales que cuentan con comedores y locales de venta. En el caso de que un ciudadano no porte el carnet de vacunación, lo haya extraviado, seguramente se borró las letras o cualquier otra circunstancia. En este caso, las operadoras de transporte van a tener que revisar el link del Ministerio de Salud Pública en donde están justamente registrados los certificados. El COE Nacional no tiene competencia en buses urbanos, tampoco en escolares, pero se hizo un exhorto para que los municipios puedan solicitar este requisito a partir del 10 de enero. El gobierno central ni de lejos ha interferido ni interferirá en las decisiones autónomas de los municipios, que los municipios desarrollen sus propios protocolos o adopten el protocolo que se ha emitido por la ANT. En el caso de los niños de entre 5 y 12 años, esta exigencia regirá a partir del 17 de enero. La ministra de Educación, María Brown, aclaró que en los menores de edad se exigirá al menos una dosis, no las dos, dado que muchos niños recién comenzaron su proceso de inmunización. Estas medidas se adoptan luego de que en reunión del COE Nacional se dieran datos actualizados de la situación epidemiológica del país. La ministra Garzón aseguró que las muertes por COVID tienen una curva mucho menor que el 2021, gracias a la vacunación. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y este mismo lunes, la ministra de Educación, María Brown, anunció que la medida de suspender las clases presenciales se aplicará también a las instituciones educativas que ofertan educación inicial y el servicio familiar para la primera infancia. Esta mañana en una reunión del COE Nacional se compartió la situación epidemiológica y las medidas para la semana del 10 al 16 de enero. La ministra de Educación, María Brown, manifestó que se tomaron nuevas medidas para el sistema de servicios infantiles de 0 a 4 años, como los prestados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre las cuales están la suspensión de clases presenciales en las instituciones fiscales o reguladas por el Ministerio, y en el caso de los centros educativos privados, estos podrán acogerse a la suspensión, recuperando luego de la última semana de clases
clases o realizando acompañamiento a distancia. Con los niños más pequeños se recomienda más bien el poder entregar a los padres de familia trabajos o actividades lúdicas que pueden realizar en casa con los niños para mantenerlos ocupados en actividades lúdicas. Brown reiteró que en todos los niveles educativos, a partir del 17 de enero se retornará a la presencialidad de manera voluntaria con el 50% de aforo en las instituciones con el PISE aprobado. En cuanto al sistema del servicio familiar de la primera infancia, este queda suspendido desde el 10 hasta el 23 de enero, debido al incremento de casos en las educadoras. Esto sobre todo dado a que las educadoras visitan a la comunidad y visitan a las familias. Una educadora, para poner un ejemplo, atiende aproximadamente de 30 a 45 niños y niñas, es decir, visita al mes entre 30 y 45 familias. Entre las nuevas medidas se incluyó la solicitud del carnet de vacunación para niños de 5 a 11 años 11 meses, con una dosis como mínimo. Según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública, el sistema educativo actualmente cuenta con una inmunización del 53,55%, con 2 dosis en niños de 5 a 11 años. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, no descarta un nivel de alerta roja en la capital por el COVID-19. Sin embargo, el burgomaestre negó que la situación actual los obligue a tomar esta medida, ya que según datos del municipio, la ciudad tiene un porcentaje de inoculación del 91% con primera dosis. La ciudad de la capital. Santiago Guarderas, alcalde de Quito, en una rueda de prensa efectuada la mañana de este 10 de enero por los 100 días de gestión frente a la capital, y donde habló sobre la situación epidemiológica, en donde aseguró que Quito no es la ciudad más afectada y que las campañas de vacunación han sido fortalecidas. Según los números, Guayaquil es la ciudad con el mayor número de contagios. En esta última semana, 22.000 vacunados solo el fin de semana, fíjese usted. ¿Ya? Estamos vacunando a la gente de primera línea, a profesores municipales, es decir, estamos tomando todas las acciones. Voy a la última pregunta, que es la más importante también que usted me ha señalado. En los próximos días vamos... Guarderas además explicó que el secretario de Salud, Francisco Viteri, mantiene contacto permanente con sus pares del Ministerio de Salud y que las evaluaciones han demostrado que con el surgimiento de nuevos casos, Quito puede continuar con alerta naranja. Estamos monitoreando todos los días y podría ser que en función de esos números, en cualquier momento podamos pasar a la alerta roja, pero actualmente en los números y circunstancias que tenemos, nos podemos, en el caso de Quito, mantenernos en alerta naranja. El alcalde agregó que no hay la necesidad de extremar las medidas en la capital, aunque si los contagios se desbordan, esto podría causar que se tenga que emitir un nuevo nivel de alerta. Además, señaló que se mantienen los puntos fijos de vacunación, los cuales se han implementado en terminales de transportes de pasajeros y centros comerciales. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y en Guayaquil, la Metrovía exigirá la presentación del carnet de vacunación para utilizar su servicio. Así lo dio a conocer la alcaldía luego de que las cifras de contagio y muertes aumentaran en las últimas semanas por COVID-19. El COE cantonal en Guayaquil informó la situación epidemiológica actual de la ciudad. La tendencia, según explicaron, tiene un incremento importante en el número de casos de COVID-19 en solo 7 días. Indicadores de gravedad que lo veníamos conversando han ido incrementándose. Por ejemplo, 3 indicadores que puedo mencionar. Uno es la mortalidad. La semana pasada teníamos 5 personas que fallecían por COVID. Ahora tenemos un promedio de 7 personas que fallecen diariamente. La ocupación de camas UCI también se ha ido incrementando. Por ejemplo, hablábamos del 85%, ahora tenemos una ocupación de 127 personas en UCI. Adicional también, otro factor importante es la cantidad de pacientes nuevos. La semana pasada hablábamos de 1.700, ahora hablamos de 3.900. Estos informes surgen de la Mesa Técnica de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal de Guayaquil, la cual recibe semanalmente los datos de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las clínicas privadas. Esta es la razón, entre otras, por las que el director de Vinculación Ciudadana de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, Daniel Solórzano, comunicó a través de redes sociales que desde este miércoles 12 de enero se pedirá el uso de mascarilla y la presentación del carnet de vacunación en la Metrovía. Según Solórzano, la disposición es de la Alcaldía de Guayaquil y advirtió que se iniciarán controles aleatorios en las paradas.
A propósito de la decisión, el COE Nacional exhortó a los gobiernos cantonales a solicitar el carnet a partir del 10 de enero, pues ellos no tienen competencia en transporte urbano. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y con el surgimiento de nuevas variantes y el incremento de casos, también incrementan las dudas de la enfermedad en casos como el embarazo y si este afecta al feto. Consultamos con 2 médicos especialistas para que nos expliquen cómo se desarrolla el COVID en mujeres embarazadas. Consultamos con 2 expertos sobre el riesgo general del COVID-19 para las mujeres embarazadas. Daniel Simancas, epidemiólogo, nos explica que el riesgo es bastante bajo, en especial si éstas se encuentran inoculadas, y que el feto no sería contagiado vía intrauterina. Cuando una madre se infecta, pues es lo más probable que los anticuerpos, luego de generada la infección, pasen al niño y protejan, ¿no? Es una especie de vacuna que se produce. Sin embargo, el epidemiólogo explica que existe algo de riesgo en los casos en que la madre tenga alguna enfermedad persistente o que se haya desarrollado durante el embarazo. Tienen algo más de riesgo de presentar complicaciones a nivel del parto o parto prematuro, que también se ha visto relacionado con la COVID, ¿no? Dani Chávez, director médico del Hospital Pablo Arturo Suárez, en cambio cuenta que si una madre embarazada ha estado en contacto con algún caso positivo, debe aislarse inmediatamente. Además, Chávez aconseja evitar la automedicación. Están tomando el dióxido de cloro o antiparasitarios que no tienen nada que ver ni con la evolución ni con la fisiopatología de lo que es el COVID. En el periodo de lactancia, las madres que se hayan contagiado con COVID deberán mantener los mismos cuidados y evitar estar sin mascarilla el momento de alimentar al infante. En este caso, la enfermedad tampoco sería transmitida a través de la leche. El niño, en el momento que está lactando, pues recibe los anticuerpos de la madre, fruto de su vacunación. Chávez cuenta que en el Hospital Pablo Arturo Suárez han sido muy pocos los casos atendidos por COVID-19 a mujeres embarazadas. En su gran mayoría se han descubierto el rato que han llegado a dar a luz. Ahí, como hallazgo casual, hemos encontrado casos positivos. No tiene ninguna patología sobreañadida, se va a la casa. Ambos expertos dicen que según los estudios, hasta el momento no hay datos de que el virus afecte directamente al desarrollo del feto. Manuela Bedón, Ecuador TV. Es momento de nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que al volver estaremos en entrevista para analizar los acuerdos comerciales que están pendientes de hacer por el gobierno nacional. Ya volvemos. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Con 16 minutos, nosotros continuamos con más información. Esta mañana el canciller Juan Carlos Holguín dio una rueda de prensa en donde comunicó que el presidente Guillermo Lasso viajará a China el próximo 3 de febrero para mantener reuniones que permitan, entre otras cosas, hablar sobre una posible renegociación de la deuda actual. Con 38 años de edad, el nuevo canciller Juan Carlos Holguín se inauguró en sus funciones en la cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. En una rueda de prensa informó sobre los logros alcanzados en la misma. Podría catalogar a la visita a la cumbre de la CELAC como muy positiva. Como uno de los temas principales, mencionó que la intención del gobierno es que en el mes de enero, máximo primera quincena de febrero, se pueda llegar a fin la negociación con el gobierno de México para un acuerdo comercial. El presidente Ebrard ha manifestado y lo hizo públicamente a través de las redes sociales su intención de culminar lo más pronto posible este acuerdo. En los próximos días, nuestros ministros de Comercio Exterior mantendrán una reunión al más alto nivel para intentar cerrar esta última etapa de las negociaciones. En otros temas se confirmó que Lasso viajará a China con 2 objetivos. Uno de los temas primordiales es hacer la firma del memorando de entendimiento para el inicio del proceso de acuerdo comercial con China. Hay ya un equipo liderado por el ministro Prado trabajando en ese memorando de entendimiento. Y un segundo tema, como usted lo ha mencionado, es el tratar de manera transparente y directa los mecanismos
de pago de deuda que tenemos en este momento como Ecuador. La deuda con China asciende a algo más de 5.000 millones cuya mayoría deben ser pagados en los próximos 3 años. En el marco del inicio de la presidencia pro tempore de la Argentina en la CELAC, sugirió que se debe lograr integraciones comerciales con una mirada hacia Europa y Estados Unidos, con el objetivo de lograr una recuperación económica tras la pandemia. Ya en el aspecto personal y después de la rueda de prensa, el canciller negó cualquier intención política de postularse a la alcaldía de Quito para las elecciones del 2023. El nuevo ministro descartó esta posibilidad tras las especulaciones en torno a este tema. Andrea Orbe, Ecuador TV. Precisamente para hablar de acuerdos comerciales, Byron ya se encuentra listo con el entrevistado de esta noche. Buenas noches, Byron. Hola, Andrea. Efectivamente, con nosotros el titular de la Federación de Exportadores del Ecuador y el Comité Empresarial Ecuatoriano, Felipe Rivadeneira. Felipe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Byron. Un gusto poderles saludar y un saludo a todos quienes nos están viendo desde las casas. Bueno, lo primero es que el presidente va a viajar a China en su primer periplo de este año, además de buscar un refinanciamiento de los 5.000 millones de dólares que debe Ecuador, es también iniciar una fase previa de acuerdos comerciales. El gigante asiático, uno de los mayores generadores y productores, pero también de consumo de materias primas, podría ser realmente histórico. ¿Qué posibilidades le ven ustedes de que se pueda adelantar algo este año? Bueno, a ver, yo creo que los anuncios en materia de agenda comercial no son nuevos, es decir, el gobierno del presidente Lasso los viene anunciando desde el inicio de su mandato, y esto es algo que nosotros desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores lo vemos positivo, es decir, el poder tener más acceso garantizado a nuestros productos hacia el exterior es fundamental. Fíjese usted, Byron, cómo hemos roto algunos récords de exportaciones en este 2021 que se acaba de cerrar. Fuimos el primer proveedor mundial de camarón hacia los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, una empresa ecuatoriana es la mayor proveedora mundial, a nivel mundial, de camarón hacia los Estados Unidos, y esa misma empresa acaba de superar también los $1.000 millones de exportaciones del camarón en un año, ¿no? Es decir, ha traído más de $1.000 millones en un bien de exportación al Ecuador, y eso es algo que hay que aplaudirlo, hay que resaltarlo, nos llena de esperanza, y lógicamente esto con las condiciones actuales de comercio que tenemos, es decir, si nosotros seguimos avanzando en esa línea de ir incrementando los acuerdos comerciales, que lo que dan es esa seguridad jurídica, esas líneas de tiempo necesarias que no tienen fecha de vencimiento, sino con una protección de Estado a Estado en la que uno se pone a ser socios de otros estados, en donde se blinda el comercio de la política, yo creo que el Ecuador tiene una gran potencialidad de crecimiento. Vamos a cerrar este año seguramente con más de $16.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras, y eso hay que seguirlo potenciando, hay que seguirlo trabajando, porque eso implica divisas, implica inversión, implica recursos que vienen hacia el fisco, pero sobre todo la generación de empleo, que es lo que tanto necesita el Ecuador. Entonces, en ese sentido, nosotros aplaudimos todo tipo de acercamiento a nuevos mercados. Esperemos que se vayan concretando, porque no son temas fáciles de cerrarlos, ¿no? Es decir, una negociación siempre hay muchas aristas que hay que considerarlas, pero el hecho de que hay una voluntad política desde el primer mandatario de tratar de recuperar, sobre todo yo lo que veo es eso, ¿no? Veo que el presidente Lasso está tratando de recuperar todos esos 14 años que se perdieron en materia de comercio exterior frente a nuestros principales competidores, que no son empresas ecuatorianas, que no son partidos políticos ecuatorianos, que son países que compiten con nosotros con los mismos productos, que sí hicieron sus deberes a tiempo, como lo fue Colombia, como lo fue Perú, como lo fue con Chile. Este dato creo que lo he mencionado en este canal, pero nosotros apenas tenemos 4 de cada 10 dólares que exportamos protegidos o enmarcados dentro de un acuerdo comercial, mientras que nuestros competidores tienen 9 de cada 10 dólares que exportan protegidos con acuerdos comerciales. Entonces hay que trabajar fuertemente, y para eso el Comité Empresarial Ecuatoriano, y si me permites, Byron, también mencionarlo, ha estructurado un cuarto adjunto. Este cuarto adjunto lo que busca es justamente dar ese soporte técnico y ese acompañamiento al equipo negociador del Ecuador. En este caso vamos a tener la primera interacción con México, si es que Dios mediante hay cómodo
realizar la reunión la próxima semana del 17 al 19 de enero, si es que el Omicron nos lo permite, ¿no es cierto? Como le escuchaba al señor canciller. Y este cuarto adjunto lo que busca es justamente tener esa información transparente, poder proporcionar a todos quienes están participando en la negociación de las mayores herramientas para lograr una negociación exitosa. Y ahí paralelamente también trabaja este cuarto adjunto en un consejo de competitividad para ir fortaleciendo, ir previendo lo que puede llegar a necesitar nuestra industria ecuatoriana también, porque eso es importante, para que de esa manera pueda incorporarse el Ecuador a estos acuerdos a nivel mundial y poder seguir desarrollando más del comercio exterior en el Ecuador. Cerrar ese acuerdo comercial con México, paso previo a ingresar a la Alianza del Pacífico, como también lo ha anunciado el canciller, ¿será posible este mismo año? Bueno, estamos optimistas. Como le mencionaba hace un momento, el hecho de que haya voluntad política al más alto nivel siempre ayuda muchísimo en estos temas. El presidente de la República ya se ha reunido, me parece que en 2 ocasiones, con el presidente de México. Ahora el canciller ecuatoriano ya se reunió con el canciller mexicano en Buenos Aires. Hay esta, como le digo, esta ronda de negociaciones en 2 semanas allá en México. Y la idea es que se sigan cerrando estas mesas de negociación para tratar de tener el proceso de negociación cerrado, yo le diría en este primer trimestre de este año, que sería lo mejor, y de ahí lógicamente vienen todos los protocolos que son concernientes a la firma de un acuerdo, ¿no? Que es las revisiones de las Cortes Constitucionales, la aprobación de las asambleas, etcétera, etcétera. Y ese es el paso previo que nosotros necesitamos como país para poder incorporarnos a la Alianza del Pacífico, que ya vemos los excelentes resultados que les da a los miembros de la misma, ¿no? Es un tema adicional que va a seguir fortaleciendo esta gran necesidad que tiene el país de ir creciendo de manera institucional en materia de comercio exterior y, como le digo, no blindar al comercio exterior de la política, que es extremadamente fundamental en aras de atraer más inversiones para poder generar empleo, que es lo que necesita el Ecuador, ¿no? La semana pasada conversábamos en este espacio con la embajadora Ivonne Baki, que también ha dicho que avanza a buen ritmo el acuerdo comercial con los Estados Unidos ya en la fase 3, y que también podría tener un resultado definitivo para este año. ¿Qué conocen ustedes? Bueno, con Estados Unidos siempre vamos a tener esta aspiración muy fuerte de firmar un acuerdo comercial, ¿no? Sabemos que las condiciones en el país norteamericano no son las mejores en este momento, en el sentido de que no existe una vía rápida de solución rápida otorgada del Congreso norteamericano hacia el Ejecutivo norteamericano para la suscripción de acuerdos. Sin embargo, en esto coincido con el canciller de la República, estamos en un excelente estado de relaciones. Habrá que seguir insistiendo fuertemente en la firma de un acuerdo para lograr conjugar todos los elementos y todos los actores políticamente necesarios para que el Ecuador deje de ser este único país latinoamericano de la costa del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Esperemos, insisto, que se dé también este Consejo de Inversiones en la segunda semana de febrero, me parece que está planificado, y en base a eso se sigan dando estos pasos para ir poco a poco en esa dirección. No nos hemos cansado de mencionarlo, en los últimos 15 años, 17 años, desde que dejamos en el 2005 esta negociación, lamentablemente, pero Estados Unidos es un país en el cual tenemos que tener un acuerdo comercial. No sé cuándo se dé, pero eso no significa que no hay que dejar de insistir, porque compartimos la moneda, tenemos una facilidad enorme logística y tenemos una gran capacidad de crecer productos, sobre todo no tradicionales, en un mercado que definitivamente aprecia mucho los productos del Ecuador. El presidente ha anunciado que se enviará en las próximas semanas la ley de inversiones, aunque no se conoce un borrador, por lo menos. El ministro Prado tampoco ha adelantado algo. ¿Cree usted que va demasiado lento este tema de la ley de inversiones, o con la actual estructura jurídica, incluyendo la última ley que entró en vigencia, donde también se da un tratamiento preferencial a nuevas inversiones, es suficiente? A ver, yo creo que siguiendo un poco la línea de lo que hemos discutido, el sector empresarial y el sector privado en el Ecuador en este 2022 requiere de 3 acciones, y le voy a poner el orden de preferencia. La primera es justamente estos acuerdos comerciales, porque el momento que se logra
suscribir los acuerdos. Esto es una inyección de competitividad directa, ¿no es cierto?, como digo yo, a la avena, y eso ayuda muchísimo en poder generar mayores exportaciones y mayores inversiones. Dos, necesitamos trabajar en la reforma laboral, porque a mí, si me pregunta, la prioridad debe ser dar esa solución a los 7 de cada 10 ecuatorianos que están en el desempleo y en el subempleo, y para eso necesitamos ampliar y modernizar las fronteras laborales existentes en el Ecuador. Y tercero, puede ir la ley de inversiones. Para mí esa debería ser la priorización de las actividades. Sin embargo, usted bien ha mencionado, el Ejecutivo ha hablado de que está preparando este documento, y ahí hay temas importantes que se tienen que trabajar y que se pueden corregir y se pueden de alguna manera potenciar, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, las zonas francas, donde vimos que en el pasado y de alguna manera empezaron a incubarse, le hablo desde el año 2000 hasta 2004, 2006, en donde empezaron a desarrollarse las zonas francas en el Ecuador, pero que lamentablemente después vino las reformas y se crearon estas sedes que ya todos sabemos que fueron realmente un fracaso, no funcionaron. ¿Y por qué no funcionaron? Porque no contaban con este principio que gozan las zonas francas y que diferencian del éxito en otros países como Uruguay, como México, etcétera, que son estos principios de extraterritorialidad. Entonces hay que trabajar fuertemente en eso, hay que tratar de profundizar y simplificar también la ley de las alianzas público-privadas, ¿no es cierto? Para que esto funcione, tiene que cumplir esta ley de inversiones dos premisas, a mi criterio, muy básicas, ¿no? La primera tiene que ser simple y la segunda eficiente, porque si nosotros nos seguimos enredando en legislaciones que de alguna manera no ayuden a ser atractivos, a diferenciarnos y a poder traer esas inversiones, que un capital que normalmente es celoso y que busca siempre países donde le den esa seguridad, vamos a tener inconvenientes y no vamos a lograr el objetivo. Entonces, esperemos que esta ley cumpla con esos principios y que se solicite también el acercamiento directo de los beneficiarios, y vamos a trabajar zonas francas. Yo creo que el país tiene mucha potencialidad en trabajo en zonas francas, por ejemplo, en el área turística, en el área textil, en el área de manufacturas, en el área industrial, en el área de servicios. Entonces, que se considere y se complementen los textos con las experiencias y con las necesidades que tienen estos sectores para de esa manera poder desarrollar algo que es fundamental para generar empleo en el país y sobre todo la generación de riqueza, porque no nos olvidemos que el año 2022 es un año en el sector empresarial la va a pasar de una forma muy fuerte, porque el 2021 gran parte del ajuste económico que ha tenido que hacer el Ecuador ha caído sobre los hombros del sector empresarial, y que lo hemos hecho de muy buena forma y lo vamos a seguir haciendo, porque las inversiones nuestras están acá y creemos en el desarrollo del país. Pero no nos olvidemos que fuimos parte de la vacunación, ya hicimos el esfuerzo en el tema de vacunación, y ahora tuvimos que asumir o vamos a tener que asumir una reforma tributaria y también un incremento muy fuerte en el área salarial. Entonces, en ese sentido, necesitamos de las otras herramientas para poder seguir creyendo y ser optimistas en que podemos generar un gran desarrollo económico del Ecuador para bien de todos los ecuatorianos. Felipe Rebanel, tócate a tiempo. Muchas gracias. Byron, a ustedes un fuerte abrazo. El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Felipe Rebanel. En una última hora, el presidente de México, Manuel López Obrador, ha dado positivo con COVID. Es la segunda vez que el mandatario se contagia de esta enfermedad. Pero vamos con otros temas. Andrea, tienes más información. Así es, muchísimas gracias, Byron. Les contamos ahora, amigos televidentes, que la Embajada Americana informó en un comunicado que ha revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial, al determinar que ya no califican para estas visas, debido a que los registros son reservados según la ley de los Estados Unidos. No se conoce de cada caso. Según un comunicado publicado, la embajada toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas, ya que el Departamento de Estado tiene amplia autoridad para denegar y revocar visas, basándose en información que indique que el titular puede ser inadmisible para su país. En otros temas le contamos que el presidente Guillermo Lasso publicó las cifras de la última encuesta de empleo en Ecuador. Según el INEC, bajó al cierre del año 2021 de 6.2% al 4,4%.
Buenas noticias en materia laboral. Desde mayo del 2021 se ha recuperado más de 292,000 plazas de trabajo adecuado y 207,000 plazas en total, lo que demuestra una formalización del mercado laboral. Así fue como el presidente Guillermo Lasso, a través de su cuenta de Twitter, dio más datos de la encuesta de empleo adecuado publicadas este fin de semana pasado. Es una reducción de aproximadamente 164,000 personas que salieron de la desocupación entre mayo y noviembre. Además, agregó que la recuperación del empleo se concentró en las plazas de trabajo para mujer y que la tasa de empleo bajó a 4,4% en noviembre, desde un máximo del 6,2% en el tercer trimestre del 2020. El director del Instituto de Estadísticas y Censos, Roberto Castillo, lo ratificó. Enfatizó que la vacunación sería un factor importante para este indicador. Por el simple hecho de que una persona vacunada es una persona que se siente más segura para salir a trabajar y se vuelven a abrir los negocios, se vuelve a reactivar la economía. Se prevé que el gobierno nacional incremente estas cifras mediante la ley de trabajo y que estaría enviándose al legislativo. Y la Asamblea retomó su actividad legislativa, pero de manera virtual por el incremento de contagios entre los funcionarios, según resolvió el Consejo de Administración. La primera comisión en iniciar su agenda fue la de Justicia, que tiene a su cargo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de violación, cuyo texto aprobado se conocerá esta misma semana. La resolución de trabajar telemáticamente fue tomada por unanimidad por los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura CAL en una sesión extraordinaria el pasado domingo. Así lo confirma el vicepresidente Virgilio Saquicela, quien además confirma que proyectos de ley serán tratados esta semana, como por ejemplo la Ley de Comunicación o la Ley reformatoria al Código Integral Penal en el caso de violación. Y va a tratarse el día de mañana la ley que tiene que ver con la emergencia sanitaria producto de la pandemia, que se está requiriendo y está en el orden del día. El día de mañana estamos convocados a una sesión donde se pondrá en conocimiento en primer debate la Ley de Comunicación que presentara el presidente de la República. Así las cosas, la Comisión de Justicia retomó este debate en torno a la polémica ley. Por ejemplo, sigue el artículo 5 de esta polémica ley sobre el principio de confidencialidad del médico en caso de violación en una instrucción fiscal, uno de los temas sin duda más agrios de la polémica. La legisladora Joana Moreira insistió en que no se vulnera este principio. Toda persona que esté en capacidad de gestar y que haya quedado embarazada producto de una violación tiene la posibilidad o tiene el derecho a elegir si continuar o no con el embarazo. Y es justamente eso lo que está pensando esta comisión. La temporalidad y la objeción de conciencia de los médicos son de los temas más complejos de consensuar. Así las cosas, esta misma semana podría estar listo el segundo y definitivo debate para la aprobación del Pleno, pero esta vez de forma virtual. Byron Galarza, Ecuador TV. Hace pocos minutos la Comisión de Justicia aprobó la moción que presentaba los plazos en los que una mujer podrá interrumpir el embarazo en caso de violación. La propuesta es cuando cumplan las 28 semanas de gestación para mujeres mayores a 18 años y sin plazo para menores de 18 años y mujeres con discapacidad. Este texto constará en el informe para segundo debate que deberá conocer el Pleno. Más de 700 millones de dólares entrarán al mercado inmobiliario este 2022. Solo el Banco del Afiliado podrá tener más de 700 millones, lo ha dicho así el gerente general Iván Tobar. En el 2021 se ha entregado 2.900 millones en préstamos quirografarios y casi 600 millones en hipotecarios. Damos hasta 25 años, quién sabe tengamos algunas mejoras a lo largo de este año en ese aspecto, en el cual obviamente aquellos que saquen su operación crediticia a través del sector financiero privado o inclusive a través de las cooperativas podrían, cumpliendo las condiciones necesarias, sustituir obviamente su hipoteca a favor de el IES y cambiar los términos y condiciones obviamente que tienen actualmente en su otra institución financiera. Esto sí es un tema importante mencionarlo, es muy rentable para nuestra institución, al mismo tiempo que obviamente atendemos con esto a los afiliados y jubilados. Aunque aún hay que definir la nueva tasa de interés, cree que los afiliados sí pueden ser sujetos de crédito, algo que concuerda parcialmente el presidente de Elmir Construcciones y miembro del gremio Constructores Positivos, Daniel Elmir. El BIES llegó a ser el principal
actor en esto. Llegó a costar cerca de $1.200 millones en sus inicios. Eso fue importante y le dio un impulso grande al sector inmobiliario. Yo creo que es importante que ahora se esté pensando nuevamente en que el sector inmobiliario es bueno para el país. A esto se suma la aprobación de la nueva ley de vivienda popular, que para el titular de esta cartera de Estado podría impulsar la creación de más soluciones habitacionales, como ya lo hizo el gobierno en el último semestre. Este programa lleva hasta ahora 31 meses de vigencia y en los últimos 7 meses en el gobierno del encuentro, bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, se ha registrado el 48% de todas las viviendas de los 31 meses. Eso significa 11.120 viviendas que movilizarán $745 millones. Lo cierto es que la industria generó más de 1.500 millones en el 2021 y se espera duplicar la cifra si la recuperación del consumo inyecta recursos al sector. Byron Galarza, Ecuador TV. Pedimos disculpas, amigos televidentes. La nota que acabamos de ver se refería a los $700 millones que pondrá en el mercado inmobiliario el Banco de Seguro Social, según su gerente general, Iván Tobar. Con esto nos vamos a una nueva pausa, amigos, pero quédese con nosotros que al volver tenemos más información. Somos retransmitidos por Pública FM. Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. 43 minutos. Es momento de hablar de nuestra salud. Esta semana el doctor Carlos Nieto nos hablará de la menopausia. Conozcamos más en Doctor 7. Bienvenidas amigas y amigos a su segmento Doctor 7, su espacio de salud donde les seguimos compartiendo información importante sobre varias de las enfermedades y condiciones médicas más comunes en el Ecuador y en el mundo. Les sigue acompañando su amigo el doctor Carlos Nieto, médico internista, y en esta semana abordaremos lo que sabes y lo que desconocías de una etapa que es parte de la vida de todas las mujeres, la muy nombrada menopausia. Aquí te lo contamos todo lo que debes saber. El climaterio, que significa escalón o peldaño, es una etapa funcional y esperable en todas las mujeres y que existen cambios muy importantes, entre ellos cambios psicológicos, biológicos y sociales, que se relacionan con el estilo de vida de cada una de las mujeres. El climaterio no es igual que la menopausia, ya que la menopausia está dentro del climaterio como una fase. Y el climaterio es esa etapa en la que sucede antes, durante y después de la menopausia. Por eso decimos que la menopausia es esa palabra que todas las personas, y sobre todo las mujeres, han escuchado alguna vez en su vida, pero que muy pocas conocen de cerca y que se convierte en una fase llena de mitos y que todos, tantos hombres como mujeres, asociamos de manera equivocada con vejez. En las 2 últimas décadas se han evidenciado un incremento significativo en la esperanza de vida de la mujer. Para la Organización Mundial de la Salud, en los próximos 15 años habitarán en el planeta alrededor de 750 millones de mujeres en etapa posmenopáusica. Y en la actualidad, en Latinoamérica, aporta con 37 millones de mujeres a estas estadísticas mundiales. Según el Grupo Colaborativo para la Investigación del Climaterio en América Latina, el Red Link, la edad media de presentación de la menopausia bordea alrededor de los 49 años. En Ecuador, por ejemplo, la expectativa de vida hacia el 2015 era de 72 años y se espera que en este año 2022 llegue aproximadamente a los 75 años, por lo cual se debe tomar en cuenta que las mujeres en Latinoamérica transitan alrededor de 1/3 de su vida en esta etapa de la posmenopausia. Por consiguiente, el aumento en la esperanza de vida ha llevado a un incremento poblacional de mujeres, lo cual se traduce en que un mayor número de ellas tendrán que enfrentar variados y múltiples cambios tanto en su cuerpo, de manera anímica y afectiva, como resultado de un envejecimiento normal. Por lo que también se incrementa el riesgo de padecer otras enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares y también la temida osteoporosis. Entonces, ¿qué es realmente la menopausia? Si lo explicamos en palabras sencillas, vamos a decir que es esa etapa de la vida en la que una mujer, en la que la menstruación deja de llegar y ya no es posible quedarse embarazada.
Y si lo hablamos más teórico, que nos servirá para entender mejor los cambios, diremos que es aquel momento en lo que los ovarios dejan de producir hormonas como el estrógeno y la progesterona, trayendo como consecuencia cambios que en mayor o en menor intensidad presentarán cada una de las damas. Y aunque puede ser un periodo de difícil aceptación, que trae consigo algunas ocasiones tristeza, cambios de estado de ánimo, no existe razón para que se sientan avergonzadas por esta etapa. Por eso decimos también que es algo que les pasa a todas las mujeres y como cada fase de la vida, este también es uno de esos momentos que debe ser disfrutado, aceptado y vivir con toda la intensidad. Es muy importante reconocer que no solamente le pasa a usted, sino también le pasa a sus amigas, a sus familiares y a sus conocidos. Los síntomas físicos, como los sofocos o los síntomas emocionales de la menopausia, pueden alterar el sueño, disminuir la energía y afectar la condición emocional de las pacientes. A pesar de saber que el climaterio y por ende la menopausia son etapas normales en la vida de la mujer, pueden existir algunos factores que pueden agravarla, como por ejemplo el índice de masa corporal, los hábitos como el consumo de cigarrillo y de alcohol o enfermedades preexistentes que van a determinar que las manifestaciones puedan ser leves, moderadas o graves. Otros síntomas como las oleadas de calor, la sudoración abundante, además de la resequedad de la piel y la resequedad vaginal, resulta por estos cambios hormonales. Los factores que generan en la mujer una baja autoestima y así como una dificultad en la relación consigo misma, con la pareja, con la familia y con su entorno social. Un estudio chileno reveló que la mayoría de mujeres percibieron una moderada alteración de la calidad de vida en los ambientes psicosocial, en el ambiente físico o sexual, pero la mayor deterioro fue en los aspectos físico y sexual. Según estos estudios, las mujeres que viven en la ciudad en su mayoría ven al climaterio o a la menopausia como una enfermedad y buscan ayuda, mientras que las mujeres de las zonas rurales lo asumen como algo mucho más natural o como una etapa más dentro del ciclo vital. También hay que saber que las mujeres de las zonas urbanas llegan tardíamente al climaterio, así como que las mujeres que han tenido más de 2 partos la desarrollarán de manera más tardía. Y las amas de casa llegan más temprano al climaterio que las que trabajan fuera de casa. Dependiendo obviamente de la actitud, tienen diversos tipos de experiencias y es vivido en forma diferente para cada una de las damas. Por todo esto, amigas y amigos, les invitamos a que nos acompañen esta semana a conocer de la menopausia, sus factores de riesgo y sus síntomas, su diagnóstico y su clasificación y los puntos más importantes que debemos recordar de la menopausia. Así que no lo olviden, los esperamos el día de mañana en un nuevo segmento de Doctor 7, porque en este 2022 seguimos atentos a tu salud. Tras la muerte del actor estadounidense Bob Saget, que dio vida al padre viudo Danny Tanner en Full House, varias celebridades se pronunciaron por redes sociales para darle su último adiós. Numerosas figuras del cine y la televisión compartieron en redes sociales múltiples mensajes de pésame después de que se diera a conocer la muerte del actor Bob Saget, quien dio vida a Danny Tanner en la famosa serie de los 90 Full House. Entre los mensajes más destacados se encuentran los del elenco de la serie televisiva. Estoy destrozado, estoy destruido, estoy en completo y total shock. Nunca tendré un amigo como él. Te quiero mucho, Bobby, escribió en Twitter John Stamos sobre quien fue su compañero en Full House. Candace Cameron y Judy Sittin, hijas ficticias del actor en 3x3, escribieron en sus cuentas de Twitter e Instagram respectivamente y sus mensajes coincidieron en que Bob era una de las mejores personas que habían conocido. Las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, quienes interpretaron el papel de Michelle, la hija menor de los Tanner. Ambas adoptaron en los últimos años por mantener un papel extremadamente privado, pero tras la muerte de Saget, volvieron a hablar ante el público. Bob era el hombre más amoroso, compasivo y generoso. Nos entristece profundamente que ya no esté con nosotros, pero sabemos que seguirá estando a nuestro lado para guiarnos con tanta gracia como siempre lo ha hecho, señalaron en una entrevista a la revista P. Finalmente, la familia de Saget, fuera de las pantallas, declararon: estamos devastados por confirmar que nuestro querido Bob falleció hoy. Saget murió el pasado domingo 9 de enero del 2022 a sus 65 años. El intérprete de Danny Tanner falleció en el Hotel Ritz-Carlton de Orlando, sin signos de violencia ni drogas, según informó la oficina del sheriff del condado de Orange en el estado de Florida.
Pero también a todas nuestras emisiones a partir de las 6 de la mañana. Los esperamos. Gracias por sintonizarnos. Buenas noches.